Bueno, acá está el temario, vamos a ver la replicación in vivo, cómo ocurre, y posteriormente lo tienen que relacionar con el trabajo práctico de la replicación in vitro, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Lo primero que vamos a recordar, bueno, como acabamos de ver, que los diferentes organismos tienen diferente tamaño en pares de bases en su genoma. Acá de nuevo está el caso del Homo sapiens, acá, y la salamandra, que tiene, para que vean en complejidad, que tiene un genoma muchísimo mayor al del hombre. Incluso el maíz tiene un genoma mayor. Entonces, los diferentes organismos, esto es un bacteriófago, o sea, un virus, tiene diferentes tamaños y eso va a influir en cómo se lleva a cabo su replicación. La replicación del ADN en todos los organismos ocurre por un proceso en donde el ADN original, ¿sí?, que está formado por dos cadenas, es replicado y cada hijo, ¿sí?, cada célula hija obtiene una nueva cadena de ADN que está formada por una hebra original y una hebra nueva. Y así en las siguientes rondas de replicación. Esto ocurre tanto en la meiosis, cuando es la formación del cigoto, como en la mitosis. Para que la replicación pueda ocurrir, hace falta tres elementos básicos. El molde, es decir, a partir de qué es lo que se va a replicar, que es el ADN bicatenario, los sustratos, que son los elementos que sirven para la formación de una nueva cadena, y un aparato de replicación. Repasemos la estructura del ADN bicatenario. Tenemos dos hebras, la hebra S y la hebra S'. Una está en dirección 5', 3' y la otra en la dirección opuesta, 3', 5'. Unida. La cadena, cada cadena, nucleótido con nucleótido, unida por enlaces covalentes, fosfodiéster, y entre las cadenas se unen a través de los puentes hidrógenos. 3 puentes hidrógenos en el caso de citosina guanina, 2 puentes hidrógenos en el caso de adenina timina. Acá lo podemos ver. Esto es lo que sirve como molde. Esta hebra se tiene que separar, es decir, se tienen que romper estos puentes hidrógenos, que es un proceso conocido como desnaturalización del ADN, para que puedan ingresar los nuevos nucleótidos. Como vemos, las nuevas moléculas de ADN bicatenario, ¿sí?, son idénticas a las cadenas originales. ¿Ven? La hebra nueva S' es idéntica a la S' de acá, y la nueva S es idéntica a la S de acá. Acá lo están simplemente marcado con rojo para diferenciar una de otra, pero en su estructura química son exactamente iguales. Entonces, tenemos como molde un ADN bicatenario. Como sustrato, un dinucleótido trifosfato. Esto DNTPS significa dinucleótido trifosfato. ¿Por qué hace falta que sea trifosfato? Porque este grupo fosfato es el que le da la energía necesaria para la formación del enlace fosfodiéster entre nucleótidos, ¿sí? Ustedes recuerdan, o sea, si lo ven acá escrito, la ATP es la molécula que normalmente se usa para, como moneda de energía dentro de la célula. Bueno, esta misma y los otros nucleótidos son los que se van a usar como moneda de energía para la síntesis del ADN. Es decir, un proceso energéticamente costoso. Acá dice ribosa, pero sirve para ambos casos, tanto para el ADN como para el ARN, pero en este caso el que se usa, el azúcar que está presente, es la desoxirribosa. Perdón. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el molde, cuáles son los sustratos. Acá he puesto adenina, pero en realidad son los 4, es adenina, timina, guanina y citosina, y esto es una desoxirribosa siempre. Bueno. Y además se necesita un aparato de replicación.
en el que participan diferentes proteínas y enzimas, tanto en la iniciación, en la elongación, como en la terminación. Estas las vamos a ir viendo, acá es como un resumen, pero ahora vamos a ir viéndolas dentro de el proceso. En la replicación tenemos una etapa que se denomina iniciación. En la iniciación se deben reconocer los orígenes de replicación. Como yo les decía al principio, los genomas tienen diferentes longitudes, diferentes tamaños y diferentes estructuras. Los genomas bacterianos suelen ser, o de procariotas, suelen ser circulares, ¿sí? Y son de pequeño tamaño. Por lo tanto, tienen un solo origen de replicación. Los genomas más completos tienen, además de los eucariotas, además de ser varios cromosomas, cada cromosoma tiene un gran tamaño. Entonces, en general, tienen varios orígenes de replicación, ¿sí? Acá están marcados con amarillo los orígenes de replicación. Bien. Acá vemos, por ejemplo, en el cromosoma 3, tenemos estos orígenes de replicación. Acá está el centrómero y tenemos todos estos orígenes de replicación. Todo lo que está en amarillo, en verde, perdón, son los orígenes de replicación. Acá en rojo. Entonces, la diferencia principal entre un procariota y un eucariota es la cantidad de orígenes de replicación. El origen de replicación es una secuencia que es rica en adenina timina. Cuando se inicia la fase de replicación del ADN, aparecen unas proteínas que se denominan iniciadoras que reconocen estos sitios. Esas proteínas iniciadoras se unen, generan un cambio estructural en el ADN. Al generar este cambio estructural, lo que hacen es reclutar a una enzima que se denomina helicasa. La helicasa se une a ambas cadenas, ¿sí? Y posteriormente se desprende de esto que es el cargador de la helicasa. Y lo que hace la helicasa es romper los puentes hidrógenos que unen las dos cadenas entre sí. ¿Sí? Creo que acá lo tengo mal. Acá está. Entonces, este es el origen de replicación. Se unen estas proteínas que se denominan proteínas de unión al origen de replicación. Tenemos el complejo de reconocimiento del origen, que lo que hace es reclutar a la helicasa, pero no recluta una, recluta dos, ¿sí? Y forma este complejo pre-replicativo. Ay, perdón. Esta unión de las helicasas a esta secuencia, posteriormente lo que ocurre es una fosforilación del complejo de reconocimiento al origen. Este queda fosforilado y las helicasas también son fosforiladas. Cada una de las helicasas se mueve en dirección opuesta, rompiendo o separando las cadenas, ¿sí? al romper los puentes hidrógenos que las mantienen unidas. Esta fosforilación es muy importante, ¿sí? en el complejo de reconocimiento al origen, porque una vez que termina la ronda de replicación, esto queda fosforilado. Y esta fosforilación impide que esta molécula se vuelva a replicar, ¿sí? Estamos en fase G1, en fase S y en fase G2, hasta que nuevamente la célula ingrese en un ciclo mitótico. Esto evita que este ADN sea reconocido de esta forma, ¿sí? por la proteína CD6, que es la que recluta la helicasa. Bien, entonces, en una primera etapa son proteínas que reconocen el origen de replicación, reclutan a la helicasa y la helicasa comienza a romper los puentes hidrógenos. Posteriormente, la helicasa recluta una primasa, que es lo que vemos acá con celeste pequeñito. La primasa es una enzima que lo que hace es, a partir de este molde de ADN, formar un pequeño fragmento de ARN. Bueno, ya vamos a ver eso. Primero, acá les quería mostrar cómo la helicasa va rompiendo los puentes hidrógenos, y para hacer estas reacciones, para poder romper los puentes hidrógenos, que es una unión muy estable, utiliza energía del ATP.
quería mostrarles algo antes. Bueno, esto. A medida que se van separando las dos cadenas, ¿sí? Se va formando una cadena simple. El ADN tiende a volver a formar, ¿sí? El ADN monocatenario, y lo mismo pasa con el ARN, trata de formar estructuras más estables, ya sea por formación de puentes hidrógenos entre las secuencias complementarias que encuentran de la propia cadena o con la cadena opuesta. Para que esto no ocurra, participan unas proteínas que se denominan de unión a cadena simple, que lo que hacen es unirse al ADN monocatenario y evitar que forme estas estructuras de loop o que se vuelva a unir con la cadena complementaria. Bien. Entonces, tenemos acá la helicasa que va abriendo la nueva hélice, la primasa que va poniendo unos pequeños fragmentos de ARN que ya les explico para qué sirve, ¿sí? Las proteínas de unión a cadena simple y la polimerasa, la ADN polimerasa, que va formando la nueva cadena de ADN. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Como pueden ver, la helicasa va en esta dirección. Esto tiene un extremo opuesto, ¿sí? Que tiene la misma estructura, ¿sí? Una vez que se abre la burbuja de replicación, tenemos cada una de las esquinas se denomina horquilla de replicación, ¿sí? Porque tiene una forma de I. Las dos horquillas tienen la